Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, y en el capítulo 17 vemos la historia que todos conocemos, que alguna vez creo que hayamos leído, y si no, al menos que alguna vez has escuchado. Yo recuerdo que cuando, como todos los padres cristianos, y como todos los padres, ¿no?, cristianos o no, cuando los niños se iban a la cama por la noche, pues siempre se le contaban cuentos, ¿verdad? Se le contaban historias. Y una de las historias que les gustaba a mis hijas, ¿sabéis cuál era? David y Goliat. Especialmente con Miriam, es que iba a la cama y me decía: papá, cuéntame otra vez la historia de David y Goliat. Yo se la conté no sé cuántas docenas de veces, pero le gustaba. Entonces todos conocemos la historia de David y Goliat. ¿Quién era David? David era un joven que Dios había levantado como rey. Israel tenía un rey que era Saúl, elegido por ellos, elegido por Israel. Israel había elegido un rey, había querido, ¿verdad?, tener un rey. Querían tener un rey como las otras naciones de la tierra. Y sabemos lo que ocurrió. Dios dijo a Samuel que sí y ungió a Saúl. Saúl dice que era el más alto de toda toda la tribu, y Dios lo levantó como rey, pero desobedeció a Dios, y por tanto que desobedeció a Dios, Dios se escogió un rey. Y me toca eso, que lo que dice en el versículo 16, perdón, el capítulo 16, versículo 1, dice: llena tu cuerno de aceite, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esa es la diferencia entre cuando el hombre elige, o los hombres eligen a alguien para liderarle, y cuando Dios elige a alguien para que sea pastor o líder o la persona que Dios pone en autoridad. Y así que David, que ya ha sido ungido como rey, pero aún no está ejerciendo como tal, vemos lo que le ocurre en el momento en el que su padre le dice que vaya al campo de batalla, donde parece ser que sus hermanos, los otros 7 hermanos, están peleando, están luchando. 3 de ellos están allí, y le dice que vaya hasta allí, que les lleve unos panes y unos quesos, y que también se lo lleve al comandante de los 1000 que están sobre los hermanos. Así que vamos a leer en el capítulo 17 y verso 1 del primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damin. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, aproximadamente unos 3 metros de altura. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce, unos 57 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, que eran como 7 kilos.
O sea, imaginaros este hombre que de pronto se para delante de los escuadrones de Israel, delante de Saúl, delante de su ejército. Y aparte de tener detrás a un ejército que le está respaldando, este gigante sale y confronta a los israelitas. Y en el verso 8 dice: se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y los serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, estamos ante ti. Pedimos, Señor, que tú uses esta palabra, que tu Espíritu Santo nos ministre, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes y nos enseñes y nos des la sabiduría, Señor, para entender lo que tú quieres hablarnos en este día. Nuestros oídos se han abierto, nuestro corazón dispuesto y nuestra mente también despierta para escuchar y recibir tu palabra. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Imaginaros que están en el campo de batalla, va a haber una guerra, una confrontación, y de pronto un gigante, una persona de más de 3 metros, grande, alto, fuerte, bien armado, sale allí adelante y comienza a dar voces. Comienza a hablarle a aquellas personas, a aquellos israelitas, y les dice: enviadme a uno de los hombres de vuestro ejército. Y si yo le venciere, vosotros seréis nuestros esclavos. Pero si él le vence, lo seremos nosotros. Ahora, cuando Israel ve a aquel gigantón, a Goliat, ¿qué es lo que dice que ocurre en los corazones de ellos? Se turban y tienen miedo. Fijaros, la persona que tenía que haber salido al encuentro de Goliat, que tenía que haber salido a luchar, era Saúl. En primer lugar, porque era el rey. En segundo lugar, porque era el más alto de todos ellos. Sin embargo, está amedrentado, está asustado. ¿Sabes por qué Saúl está asustado en ese momento? Si vamos a los capítulos anteriores, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Jehová se había levantado de él. Por causa de la desobediencia. Dios le había dicho: mata a Amalek y a todo lo que sea de Amalek. Pero desobedeció la voz de Dios, que le fue dada por el profeta. Y la palabra de Dios nos dice que se levantó el Espíritu de Jehová de él. Y llamaban a David para que con el arpa cantando, dice, se pudiera aquietar aquel espíritu que le atormentaba. A Saúl tenía que ser el hombre que saliese a la guerra, a la batalla, a la lucha. Sin embargo, estaba amedrentado, asustado. Tú sabes, yo creo que el enemigo a veces intenta de asustarnos, y para ello él se pone enfrente de nosotros y da voces. Es un espíritu de intimidación que produce temor en nuestras vidas. Así que dice que estaban todos turbados y atemorizados. A lo largo de nuestras vidas nosotros también tenemos que luchar con gigantes. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles e imposibles de superar, humanamente hablando. Estas se levantan contra nosotros intentando de afectarnos, ¿verdad? En lo terrenal y también en lo espiritual.
Yo no sé si te das cuenta de una cosa, pero sabes que cuando la enfermedad viene a tu vida, no solo te afecta corporalmente y emocionalmente, sino que te afecta psicológicamente, emocionalmente, físicamente, te trae decaimiento, te trae falta de fe y te hundes en la miseria. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Solamente me pasa a mí. Cuando viene la enfermedad a tu vida, cuando vienen esos ataques, ¿verdad?, en el cuerpo físico, también hay algo espiritual que interiormente se siente tocado, se siente golpeado. Y nos enfrentamos muchas veces con gigantes en nuestras vidas, ¿verdad? Llamamos a ciertas situaciones en nuestras vidas que son gigantes. Y Dios lo que quiere es que no nos dejemos abrumar por los gigantes, sino que nos decidamos a vencerlos en el nombre del Señor. Dios nos está diciendo a nosotros, es tiempo de que venzas tus gigantes. Es hora de que aquellas cosas que te debilitan, aquellas cosas que te oprimen, aquellas cosas que te hacen ser menos o que te impiden llegar al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida, que los derribes, que los mates, que los acabes, que los venzas en el nombre de Jesús. Hay Goliás, ¿verdad?, que representan los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, imposibles, que a diario nos vemos con ellas. Pero que en realidad no merecen llamarse gigantes, porque hay un único y verdadero gigante, un poderoso gigante, y la palabra de Dios lo llama así, poderoso gigante, es Dios. Jeremías dice en el capítulo 20 y verso 10 al 12, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Imaginaros, Jeremías estaba profetizando y trayendo palabra profética acerca de la esclavitud de Babilonia, de lo que iba a pasar, de que vendría Nabucodonosor, de que les llevarían esclavos del cautiverio. Y decía, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Fijaros cómo estaba el hombre. La gente miraba a ver si se debilitaba, a ver si claudicaba. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero mira lo que dijo Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ven los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Amén. Yo entiendo que hay muchos gigantes en nuestras vidas. Se levantan temores, miedos, incertidumbre, enfermedades, problemas en la familia, en los matrimonios, hijos que se desvían, que se apartan del camino del Señor. Muchas cosas, ¿verdad?, que se intentan de venir contra nosotros para derrotarnos, para debilitarnos, para quitarnos nuestra fe. Y nosotros necesitamos hacer como hizo David, ¿verdad? Hay unas características que vemos aquí en Goliat. Lo primero que vemos es que Goliat aparece de pronto. Aparece en la escena para mostrar lo grande que es. Y a veces en nuestras vidas, cuando parece que todo va bien, cuando parece que las cosas ya por fin se están empezando a solucionar, aparece uno de esos gigantes. Y se presenta delante de ti, delante de mí, y se pone valiente, ¿sabes? Se pone así enojado y empieza a decirte, tú no podrás.
Así que vemos que Goliat lo primero que hace es que aparece en escena demostrando lo grande que es. Dice, salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Goliat vino solo, sin que nadie lo llame, y los problemas vienen sin que nadie lo llame, hermano. Así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Los gigantes aparecen de repente, se presentan como superiores a nuestras posibilidades y a nuestro Dios. Así que los gigantes aparecen en escena cuando menos te lo esperas. Lo segundo que hizo este Goliat es ponerse firme delante y frente a todo Israel. Y se plantó frente a los escuadrones de Israel. O sea, se plantó allí como diciendo, vengo para quedarme. ¿Has visto algunos problemas en tu vida que dicen, ¿Nunca te ha pasado? Que vienen y te dicen, yo vengo para quedarme. Vengo para hacerte la vida imposible. Vengo para como ese problema que tú nunca vas a poder solucionar ni solventar. Vengo para quedarme. La tercera cosa que hizo es palabras desafiantes. Comenzó a desafiar y dando voces diciéndoles, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y así como sucedió en aquel tiempo, también sucede hoy. Viene la escasez a nuestras vidas y nos dice, mira, ya me voy a quedar contigo, nunca más vas a tener abundancia. De ahora en adelante tu vida va a ser una vida de escasez. Viene la enfermedad para decirte, vengo para quedarme, nada ni nadie podrá echarme. Son espíritus, son demonios que vienen contra nosotros intentando de debilitarnos y de robarnos nuestra fe, de robarnos el gozo, de quitarnos la paz. Y tenemos que resistirlos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. Él no es tan valiente como algunos piensan que el diablo es. Él es un cobarde. De tal manera que cuando lo resistimos, huye. A veces nos vienen esas voces, ¿verdad? De esos gigantes que aparecen. Lo que está ocurriendo en tu familia no va a tener solución. Tu hijo se apartó del Señor, se apartó del camino, ya nunca más a volver. Vas a tenerlo en los caminos del Señor. Lo reprendo en el nombre del Señor Jesús. No creo esa palabra. No creo esa voz de ese gigante intentando de traer incredulidad a mi vida, temor, desesperación. ¿Y qué ocurrió cuando estas tres características de Goliat llegaron a las vidas de aquellos que estaban allí escuchándole? Originó dos cosas en el pueblo. Una, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron. ¿Qué significa la palabra turbarse? Confundirse. Se creó confusión. Pero ¿acaso no somos nosotros el pueblo de Dios? ¿Pero acaso no somos nosotros? ¿Acaso no está la presencia de Jehová con nosotros? ¿No está el arca de la alianza con nosotros? Se creó turbación, se creó, ¿verdad? Confusión, alteración, desorden. Eso fue lo que comenzó a pasar en el campamento. No, las cosas ahora van a ir mal. Ahora las cosas nos van a ir peor. Hermano, repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo. No confieses esas cosas. No confieses que las cosas te van a ir peor. Todo lo contrario, confiesa que las cosas te van a ir mejor. Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y porque el propósito y el plan de Dios es la bendición sobre tu vida. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella.
Yo no digo que no haya enfermedades, yo no digo que no haya pruebas, adversidad, dificultades, las tiene que haber, pero hermano, en el nombre de Jesús, plántate firme, confronta al gigante en tu vida y dile que poderoso gigante es Jehová de los ejércitos al cual tú sirves. Así que oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Turbación es confusión, alteración, desorden. Y el miedo es pánico, algo incontrolable. Es pánico. ¿Alguna vez has tenido un ataque de pánico? ¿Alguien ha tenido aquí un ataque de pánico? Yo he tenido ataque de pánico. Es terrible. Es terrible, o sea, no te lo puedes ni imaginar. Cuando te da un ataque de pánico es algo que es incontrolable. Tienes que apoyarte en el Señor. Tienes que acudir al Señor. Algunas veces cuando el enemigo me ataca con estas cosas, ¿sabes lo que hago? Yo me pongo delante del Señor, respiro tranquilito y digo, Señor, tú eres mis fuerzas. Señor, tú eres mi sostén. Señor, nada ni nadie podrá hacerme frente ningún día de mi vida, porque tú estás conmigo. Pero el enemigo viene para debilitar, viene para derribar, viene para destruir. Jesús dijo, Él viene solo para matar, hurtar y destruir. Ese es su plan, ese es su propósito. Derribar la iglesia, destruir el plan de Dios, que no podamos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Porque tú y yo no fuimos alcanzados para sentarnos en una sillita escuchando mensajes. Tú y yo no fuimos alcanzados para estar teniendo luchas aquí. Fuimos alcanzados para proclamar el mensaje de salvación de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos alcanzados para tener una eternidad con Dios, hermano. Fuimos alcanzados para disfrutar de las cosas de Dios aquí y ahora y en la eternidad. No vivas como un pobrecito, vive como un hijo del Rey de Reyes. Porque a veces los cristianos vivimos como pobrecitos, como mendigos. Pero no somos mendigos, no mendigamos nada. Ni tampoco le exigimos al Padre, pero le reclamamos lo que es nuestra herencia, lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Si caemos en turbación y en miedo, hemos perdido la batalla, hermano. El enemigo nos ha turbado, nos ha metido en pánico, en miedo, y no tenemos fuerzas para nada. El temor siempre nos paraliza y nos impide enfrentar a nuestro Goliat. No dejes que el miedo te paralice. Amén. Amén. Ahora vemos lo que hizo David, ¿verdad? David llegó al campo de batalla y fijaros qué diferencia entre David y Saúl y los que estaban allí, los propios hermanos de David. Todos estaban atemorizados, todos escuchaban al gigante, todos veían al gigante, un tipo de 3 metros y pico, fuerte, grande, bien armado y peligroso. Y estaban todos amedrentados, asustados. Pero cuando llegó David, dice, entonces David dejó su carga, verso 22, en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Fíjate, David corrió porque escuchó que algo estaba pasando allí y corrió donde estaba el ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, las mismas palabras que venía diciendo por varios días. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían y tenían gran temor.
Y mira lo que dice David. Verso 26, la última parte. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué diferencia entre el pueblo de Israel y el rey Saúl y David? Un jovencito que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y de quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¡Aleluya! ¿Cuántas cosas él tenía en su corazón? ¿Quién es este filisteo? Fíjate, le tiene por menos. O sea, David, un pequeñito, Goliat, un gigante, y David le tiene por poco a aquel gigantón. Es como Josué y Caleb cuando llegan de supervisar la tierra, ¿verdad? Aquellos otros 10 espías dicen: hemos visto los gigantes, los hijos de Aná, y nosotros a nuestro parecer, mira bien, dice, a nuestro parecer éramos como langostas ante ellos. Y así es como estaba teniendo Israel y Saúl. Es como veían al gran gigante y ellos se veían como langostitas allí, que en cualquier momento iban a pisotearles. Y llegó David, un jovencito. ¿Y cómo? ¿Qué dijo? ¿Quién es este filisteo? Despectivamente. Le habló con desprecio. ¿Quién es este filisteo que se atreve a provocar? Aleluya, me encanta. Aleluya. Que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, hermano. La perspectiva que tenía David venía de una comunión intensa con Dios. La perspectiva que tenía David venía de una relación íntima con Dios. Él sabía quién era Jehová de los ejércitos. Y además, fíjate, David había sido entrenado. Tú sabes que tú para poder luchar contra un enemigo tienes que entrenarte. ¿Sí o no? Y David venía de un buen entrenamiento. Dios lo había entrenado con un león y con un oso. Él había vencido al león y al oso porque fue una parte del entrenamiento de Dios para cuando luego tuviera que enfrentar a Goliat. Dios nos entrena con cosas en nuestras vidas para que cuando lleguen los gigantes tengamos experiencia para poder vencerlos en el nombre de Jesús. Así que cuando David ve a aquel gigante, lo primero que hace es siente desprecio. Pero bueno, este filisteo incircunciso, pero ¿cómo se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? A ver, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está el rey? Y fue a ver a Saúl y le dijo: yo venceré a ese gigante. Y Saúl lo miró. Recuerda que Saúl era alto, ¿eh? Lo miró, dice, y lo tuvo en poco. Como diciéndole: pero bueno, chavalín, ¿dónde vas? Pues mira el tipo, mira. 1,95 m y estoy asustadito. ¿Y tú 1,60 m? ¿Dónde vas? Aquello era ya para desanimar a David, ¿no? ¿O no? Si el propio rey le dice: pero David, ¿dónde vas? Lo menospreció, lo tuvo en poco, dice. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijo David? Fíjate. Dijo David a Saúl, primero David dice: no desmaye el corazón. Me encanta. Es que, por eso digo, cuando yo le decía la historia esta a mis hijas, me ponía como David yo. No desmaye el corazón de ninguna causa de él, causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Él, un hombre de guerra desde su juventud. O sea, le está diciendo: tú no tienes experiencia. Eres un pastorcillo de ovejas. Lo tuyo es irte al monte y cuidar las ovejitas de tu padre. Ve, pues ya está allí. Se hubiera deprimido cualquier persona. Si el rey te dice eso, te deprime, te va con la cabeza agachadita y dice: bueno, pues vale, perdón.
Pero ¿qué dice David? David responde a Saúl y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, mira bien, se le quitaba el cordero de la boca al león o al oso. Pero si el oso o el león se revolvían contra David, ¿qué dice? Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué es la quijada? La boca. Echaba mano de la boca. Allí es el Espíritu de Dios con David, dándole una fuerza increíble, ¿verdad? No solo fe, sino fuerza. Y así, ¡ja! Adiós, león. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y hablamos del león y del oso, de dos animales poderosos, fuertes, que meten miedo, que solo con el rugido nada más ya te asustan. Dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, y esa es la fe de David. En esto se basaba David para saber que podía vencer a Goliat. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Aleluya. Amén. Jehová, él fue quien me libró de las garras del león y del oso, y él mismo me librará de las garras de este filisteo y le entregará en mis manos. Y Saúl le dice: vale, venga, pues bien, anda, Valentín, venga, príncipe valiente, ve. Y entonces le da las herramientas de Saúl, le da la armadura y la espada y todo. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó? Dice: y vistió Saúl a David con su ropa, puso sobre su cabeza su casco de bronce, la armó de coraza, ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se quitó aquellas cosas. Mira, hermano, tú no puedes andar con las armaduras de otros, porque no te sirven. O te quedan grandes o te quedan pequeñas. Cada uno tiene que tener su propia armadura. ¿Amén? Es una lección espiritual. Saúl le dijo: mira, vístete con esta armadura que es buena, resistente. Yo he recibido varios golpes y aquí estoy vivo. Aquí la espada, el casco, todo. Y David, cuando se vistió con aquello, dijo: ¿pero dónde voy? No podía ni moverse. Eso nos enseña que cada uno tiene que tener su propia armadura, hermano. No intentes ponerte en la piel de otro. Ponte en la tuya. Y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y se fue hacia el filisteo. ¿Te imaginas? Cogió 5 piedras. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo lo miró, vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho, era jovencito, era rubio, el otro sería horrible, y de hermoso parecer. O sea, dijo: pero ¿dónde va? ¿Pero a quién envían contra mí? Y le dijo al filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No es cuestión de que te provoquen a ti, provocan a Dios. Y David entendía que él no iba en sus fuerzas,
sino iba en el poder del Espíritu Santo. Dios estaba con él. Y aquel que le había dado la fortaleza para vencer al león y al oso, le daría también la fortaleza para vencer al gigante. Como digo, siempre tiene que haber un periodo de entrenamiento para lo que viene después. David fue entrenado con el león y el oso para cuando llegase el gigante. Y David cogió 5 piedras. Y podríamos decir, bueno, David no tenía mucha fe. 5 piedras. Yo creo que si lanza la primera no le da tiempo, si no al gigante no le da tiempo a lanzar la segunda, Goliat lo hubiera atacado. ¿Por qué cogió David 5 piedras? ¿Sabéis por qué? Porque Goliat tenía otros hermanos gigantes como él. Y eso lo podemos ver aquí mismo, en la palabra de Dios. Porque igual pensáis que me lo estoy inventando, pero no. En 2 de Samuel, capítulo 21, versos 15, 17. 2 de Samuel 21. Y estamos terminando. Verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Ya estaba mayor David aquí. Aquí ya estaba mayor, ya no era un joven. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ahí vemos una cita, ¿verdad?, de que había otro gigante más. Y en 2 de Samuel 21, del 18 al 22, otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Oreguín de Belén, mató a Goliat de Geteo, otro Goliat. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat. Recordad que Goliat era de Gat, ¿verdad? Sí. Donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 en los pies, 24 por todo, también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Amén. Estos 4 más Goliat eran 5. Y David dijo: 5 piedras. Una para Goliat y otra para cada uno de los hermanos que salga a defenderlo o a matarme. Amén. Bien, gloria al Señor. Y David tomó la onda, ¿verdad?, y lanzó, y dice, y sabrá, dice toda esta congregación, versículo 47, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Date cuenta, eso es lo que hace un valiente. Un valiente no sale corriendo. Él corrió, pero hacia adelante. Los valientes van hacia adelante, los cobardes huyen. Y corrió, dice, a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Una cosa más. Cuando derribes a tu gigante, cerciórate de que lo matas, para que no se vuelva a levantar. ¿Entiendes? Cuando derribes a tu gigante, cualquiera que éste sea, el temor, el pánico, problemas, hoy en día, por desgracia, hay mucha gente enganchada con la pornografía.
con otras cosas. Cuando derribes a tu gigante, cerciórate de matarlo, cortarle la cabeza para que no se levante más. Amén. Amén. Y por último, David mató a Goliat. Y como dije, tuvo que entrenamiento con el oso y el león para matar al gigante. Pero el mayor gigante que iba a venir a la vida de David no era Goliat, era Saúl. Por 20 años David estuvo huyendo de Saúl, escapando por su vida. Dios permitió que David se enfrentara a Goliat y lo entrenó con Goliat para que después pudiese vencer al mayor gigante en la vida de David, que iba a ser Saúl. Así que recuerda, cuando mates a un gigante, cerciórate de cortarle la cabeza y piensa que eso es solo el entrenamiento para el próximo que viene. ¿Amén? Amén. Ponemos en pie. Aleluya.